Entonces, siento que se está perdiendo esto de la relación médico-paciente. Especialmente para mí en pediatría es sumamente importante que hay una relación de confianza. A veces no tenemos malos diagnósticos, sino malos seguimientos. O sea, tenemos especialmente, y ahora que estamos justamente en el tema de pacientes con síndrome de Down, son sumamente lábiles, y cuando alguna vez he recibido en consulta un paciente con diagnósticos de síndrome de Down, lo primero que comento es que es un trabajo multidisciplinario, que definitivamente no es un trabajo que pueda hacer yo sola como pediatra, es un trabajo que lo manejamos como pediatra, con la familia y definitivamente con otras especialidades. La polifarmacia es sumamente difícil de aceptar porque ¿por qué le están dando tantos medicamentos a mi hijo tan chiquito? Pero son necesarios en algún momento. Si tenemos un problema del corazón que necesita medicamentos, a veces no es un solo remedio. Usualmente en el hospital manejamos de 2 a 3 medicamentos por paciente solamente para ver el tema del corazón. En los pacientes que ya tienen diagnóstico de síndrome de Down, los exámenes de laboratorio son más frecuentes y se consideran más enfermedades a descartar. Bienvenidos a Modo Síndrome de Down, el podcast que acompaña a las familias. Aquí encontrarás conversaciones con profesionales de la salud y con familias que comparten sus vivencias, dudas y aprendizajes. Cada episodio es una oportunidad para escuchar experiencias reales, recibir herramientas y sentirnos acompañados. Porque en este proceso no estamos solos, estamos en Modo Síndrome de Down. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Modo Síndrome de Down. En esta ocasión tenemos una invitada especial, Katy Penny, pediatra de profesión, también una hija de pediatra, así que tiene más experiencia para compartir. Le damos la bienvenida y comencemos con este podcast. Katy, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, es un honor para nosotros. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿quién es Katy? Bueno, yo soy Catherine Penny, me llaman Katy, soy médico pediatra. Ya me recibí hace algunos años atrás. Efectivamente, mi papá también es pediatra, por ahí hemos llegado a vernos, a juntarnos. Bueno, estudié en la Universidad Científica del Sur, pregrado, hice mi especialidad en el Hospital del Niño, a través de la Universidad Federico Villarreal, y el día de hoy también trabajo en un hospital pediátrico y en consultorio. Qué bonita carrera el estar como que orientando siempre a los papás en el recibimiento de sus hijos y en el crecimiento, ¿no? De lo más importante que tenemos los papás, nuestros pequeños. Así es. Katy, ¿has tenido experiencias con bebés con síndrome de Down? Sí, por supuesto, múltiples. Es mucho más frecuente a veces de lo que se cree, especialmente en hospitales pediátricos. Yo he trabajado en hospitales pediátricos ya varios años, son hospitales de referencia, con mucha frecuencia llegan pacientes con síndrome de Down porque lamentablemente en hospitales alejados a veces hay mucho miedo para tratar pacientes solo porque ven un diagnóstico y ya piensan que es muy difícil tratarlos, y a veces son enfermedades simples, comunes, corrientes, como cualquier niño que no tenga un síndrome de Down, ¿no? Una enfermedad de síndrome de Down o esta alteración genética, este cromosoma extra del que se habla. Sí, pues a veces nos tocamos con personas que cuando tienen algo y no nos dan la razón por qué, terminan diciendo es porque tiene síndrome de Down, y no necesariamente es por eso, ¿verdad? No necesariamente. ¿Y qué le dirías qué mensaje le darías a esas mamás que le dan el diagnóstico con síndrome de Down? Bueno, yo no soy parte del grupo que da el diagnóstico porque no recibo bebés. Yo los veo desde un poquitito después, cuando ya tienen un cachetito extra, Yeah. un gramito más, pero la verdad es que espero que están dando mejor la noticia, porque tengo colegas que no las dan con tanta empatía como a veces es necesario. Espero que se estén recibiendo de mejor forma esta noticia. A veces no es fácil recibirla, porque cambia mucho la perspectiva, las ilusiones, lo que uno pensaba, los proyectos, y nos adelantamos sin saber la realidad. Al final, un paciente que llega con síndrome de Down, lo más importante es ver cuáles son las comorbilidades. O sea, es un paciente que efectivamente va a llegar a darnos muchísima felicidad. Es un niño que llega a la vida de, bueno, ustedes mamás que lo han recibido, pero que antes de pensar en es una enfermedad, es una vida, es un niño, es un paciente, es una alegría, y después tenemos que ver en, ok, qué cosa extra está viniendo en este cromosoma agregado, ¿no? Entonces, lo primero es, se tiene que valorar cómo está llegando, si es que tiene comorbilidades, enfermedades asociadas. Tenemos que ver de cabeza el corazón, es lo primero que se tiene que evaluar para ver, porque es la comorbilidad más frecuente que hay. Se tiene que ver la parte gastrointestinal, porque también hay algunas malformaciones que se asocian a esta parte.
se tiene que ver la parte de los ojitos, se tiene que ver la parte neurológica de forma secundaria, se tiene que obviamente ayudar con el área de las terapias, pero todo eso ya lo podemos ver en un segundo momento. Yo, cuando alguna vez he recibido en consulta a un paciente con diagnóstico de síndrome de Down, lo primero que comento es que es un trabajo multidisciplinario, que definitivamente no es un trabajo que pueda hacer yo sola como pediatra, es un trabajo que lo manejamos como pediatra, con la familia y definitivamente con otras especialidades. Me gusta preguntar qué estudios se han hecho de inicio, qué tamizajes se han hecho desde la parte metabólica, desde la parte, como hablamos del corazón, que es sumamente importante, también hablar de la parte neurológica en muchos casos, de la parte gastrointestinal, entre otros. ¿Qué importancia es el tener un médico, un pediatra empático en estas situaciones? Porque claro, el pediatra es la primera persona que acude a la mamá y al papá para que nos dé la guía clínica, ¿no? Ok, tienes que ir como mencionas, al cardiólogo, al neumólogo, al neurólogo y empezar a trabajar, a iniciar el trabajo y el monitoreo en diferentes especialidades. Exacto. ¿Hasta qué edad se lleva a un niño a un pediatra? Algunas teorías dicen que hasta los 14, otras hasta los 18. La verdad es que sí, terminamos siendo médicos de confianza. Mi papá, que es pediatra, ve niños adultos porque ha sido el médico de confianza desde chiquitos y si son patologías comunes los podemos seguir viendo. Claro, es como yo recuerdo claramente la genetista me dijo, el pediatra es tu amigo, es esa persona a la que tú le tienes que tener confianza a ojos cerrados. Si no, cambia de pediatra. Así No, es. claro, imagínate, si no confías en él, no, pues te estás totalmente desorientado. Y de hecho ese es un punto importante. A veces siento que se está perdiendo esto de la relación médico-paciente porque es importante, especialmente para mí en pediatría es sumamente importante que hay una relación de confianza. A veces no tenemos malos diagnósticos, sino malos seguimientos. O sea, tenemos especialmente, y ahora que estamos justamente en el tema de pacientes con síndrome de Down, son sumamente lábiles y un cuadro respiratorio, un resfrío, puede cambiar en 24 horas y no es que fue mal diagnosticado en un inicio, sino que a veces se ven muy temprano y hay que volverlo a saber a las 24 horas o hay que volverlo a saber a las 48 horas porque cambia el proceso de las enfermedades, cambia las necesidades de la propia enfermedad, comienza con solo moquitos, termina con cuadro de broncoespasmo. O sea, son distintos los medicamentos que se deben dar y no necesariamente son medicamentos que se utilizan de forma preventiva o que los podamos dar con anticipación, ¿no? Claro. Entonces ahí también radica el tener una buena relación con el pediatra para saber, ok, ya, esto no está yendo bien, mejor una chequeadita extra o ya conozco mis signos de alarma para saber cuándo me debo preocupar, que eso también es otra cosa que se debe hablar en consulta para estar tranquilos, ¿no? Hablando de las alarmas, teníamos algo de alarma. O sea, ¿qué señales debemos tener el padre o el madre cuando en salud cardíaca, respiratoria, digestiva? O sea, ¿en qué momento no es como cuando, no sé, pues a mi hija mayor le daba tal estómago? Ya, comienzo una llamadita. En el caso de nuestros hijos con síndrome de Down, sí hay que tener como más cuidado, estar más atentos, más alertas. Sí y no. Todo esto va a depender de qué tengamos de fondo extra. Todo, Okay. O sea, no un diagnóstico, o sea, no el título de síndrome de Down significa que soy Alarma. igual a. Ya. O sea, cada niño es único, es especial, es original y tiene cosas distintas. Si me están hablando de un paciente con síndrome de Down que tiene una cardiopatía compleja, porque hay cardiopatías sencillas que no necesitan ni medicamentos, que tiene una cardiopatía compleja, que requiere medicamentos, que está en recuperación nutricional, porque a veces hasta cuesta subir de peso cuando tenemos un problema del corazón, que esto lo lleva a tener infecciones respiratorias a repetición, sí, definitivamente comienza la tos, ya estate atenta y si empeora la tos, lo tienen que llevar a evaluar. Pero si estamos hablando de un paciente que está subiendo de peso, que está creciendo bien, que de repente sí tiene algo en el corazoncito, pero muy chiquito, que no le trae repercusiones, que comienza con una tosecita, hay que verlo, pero con un poco más de calma, ver cómo va evolucionando, podemos darnos un poco más de tiempo y más de espacio, ¿no? En el lado del corazoncito también todo va cambiando, todo va creciendo, a veces comenzamos con cardiopatías, que son pequeños huequitos en las conexiones del corazón, que lo que usualmente sucede, lo que queremos los médicos y los papás y todos, es que todos estos huequitos vayan achicándose y cada vez tengan menos efectos, o sea, menos repercusión hemodinámica o en todo el cuerpo, pero a veces eso no sucede. Entonces, lo que tenemos que ver en los primeros meses de vida es
agitándose al lactar, está sudando mucho al comer, en vez de subir de peso está bajando de peso, lo vemos que se cansa mucho más rápido de lo normal. Esos serían signos de alarma para que lo evalúe el cardiólogo nuevamente. Si se ponen azulitas las bocas, las manos, esos también serían signos para que lo evalúe el cardiólogo de repente antes de lo pautado. Okay. Si hablamos de problemas gastrointestinales, usualmente son bastante específicas, son patologías de nacimiento que pueden ser ano imperforado o atresia intestinales, que normalmente se ven al nacimiento, que son patologías quirúrgicas que se van resolviendo, pero también podemos encontrar otras que se van a ver un poco más adelante, como enfermedad de Hirschsprung, que es un estreñimiento crónico por una alteración en las fibras nerviosas que lo vamos a tener que manejar de forma distinta. Entonces, una cosa es el estreñimiento en momentos clásicos o típicos, que es cuando iniciamos la alimentación complementaria, cuando empiezan a dejar el pañal, cuando van al nido, pero si ya tenemos un estreñimiento crónico de larga data, ya es algo que tenemos que comentarlo con el pediatra para pedir una evaluación por el gastroenterólogo, por el cirujano. O sea, son cositas que ya es cosa de paciente a paciente y se deben ir viendo en los controles de seguimiento mensual, especialmente durante el primer año. Katy, coméntanos un poquito. Cada vez que los papás llevamos a los niños al control con el pediatra, lo primero es, hay que pesarlo y hay que medirlo. Sí. Y de pronto se sacan unas tablas, ¿no? Unas tablas especiales distintas de medición. Coméntanos un poquito acerca de esto. ¿Por qué? ¿Qué son estas tablas? En general, llevamos unas tablas de crecimiento de peso, o sea, peso para la edad, talla para la edad, para todos los niños. Pero efectivamente en los niños con síndrome de Down tenemos unas tablas especiales que son distintas porque las tablas se generan a través de porcentajes. De 100 niños, más o menos, cuáles son por percentil 3, percentil 15, 50, 70, 75. Personalmente, para mí pasarlos a tablas es porque quiero ver que vaya en su curva, no que tenga que ir en el percentil 50, que a veces es la tortura de los papás en todas, ya sea como un premio, ¿no? Sí, les falta un poquito, no les falta un poquito, les sobra un poquito. Ya a veces son cuestiones genéticas. Claro. Yo no he sido percentil 50 en talla, es la realidad. Entonces, si la genética no nos ayuda, no vamos a estar siempre en los percentiles 50, y mientras siempre estemos en nuestro percentil, así sea el 15, así sea el 75, pero nos mantengamos, eso es lo importante. Okay. Lo mismo sucede en las tablas de pacientes con síndrome de Down. Se ha estudiado porcentualmente más o menos los pesos y las tallas de acuerdo a la edad y se ve en qué percentil va el paciente que estemos evaluando. Y lo que queremos ver en el tiempo es que se mantengan en esta curva, que nos bajen más de 2 curvas o que nos suban más de 2 curvas, porque esos son signos de alarma para nosotros para valorar que nos estemos nutriendo bien, cómo estamos comiendo, qué nos está faltando, si estamos teniendo alguna enfermedad asociada o si tenemos que ver algún problema, ya sea nutricional o algún problema metabólico, hormonal o alguna otra cosa que nos llame la atención. Ahora coméntanos de las vacunas. ¿Las vacunas igual que el resto? Las vacunas igual que el resto. Okay. A veces sé que hay mucho miedo en aplicar las vacunas y sé que muchos centros de salud no las quieren poner porque no es que el moquito o el corazoncito o sea, las vacunas hay que aplicarlas. A veces sí tenemos miedo porque si hay cardiopatías, a veces tenemos problemas de que lloran y se ponen azulitos y no se sabe manejar. Alguna recomendación general que puedo dar es que apliquen las vacunas cerca a alguna institución donde hay alguna emergencia. O sea, el plan es, tengamos un plan B. Yo creo que la solución es tener un plan B. Si es que hay que aplicar las vacunas, que debemos seguir esquema nacional, o sea, el esquema habitual, porque no tendría motivos para haber cambios, salvo, como digo, pacientes muy específicos. Las vacunas deben ser aplicadas y si tenemos miedo de poner las vacunas porque no sabemos qué más pueda suceder en ese momento, una opción es aplicarlas cerca en lugares que tengamos una emergencia cercana. Okay. O sea, hay hospitales con centro de vacunación sumamente cerca, hay clínicas con centro de vacunación en el mismo lugar, entonces esas pueden ser opciones para poder seguir con el calendario o el esquema nacional. Qué buena idea. Sí, ¿no? Que además tenemos... En verdad, en el país tenemos un esquema bastante completo, aunque no lo crean. No, sí, es verdad. Como experiencia me gustaría comentarte alguna vez que a mi hijita nos demoramos en algunas vacunas
el pediatra que la atendía no pudo estar y entonces derivaron a otro pediatra. Y el otro pediatra vio y me dijo, pero le falta varias, y ordenó varias al mismo momento. Entonces yo le llamo al pediatra y le digo, me ha ordenado muchas. Me dice, no, eso no puede ser. Ponle una o ponle dos y ya está. O sea, después con calma esperamos porque todavía es chiquita. O sea, no podemos como que acelerarlo. ¿Cuál es tu parecer en esto, no? Porque claro, uno me decía, oye, ponle igual en este momento. Y el otro decía, no, tanto así no. Y me quedé más tranquila con la segunda opción, ¿no? Creo que es distinto el manejo o la perspectiva de soy tu pediatra y te conozco como mamá versus no soy tu pediatra y me cruzo con un paciente de cero. Claro. Si me cruzo con un paciente de cero que a veces es difícil encontrar el momento preciso para aplicar las vacunas, más si me estoy poniendo en hipotético de, no, es que siempre está resfriada o siempre está como quito, no le hemos podido vacunar porque se resfría con frecuencia. Entonces, obviamente, si encuentro los 5 minutos en el que está bien, voy a intentar ponerme al día lo más rápido que puedo, porque al final es un beneficio a largo plazo. Y porque no sé si el día siguiente se vuelven a enfermar. Claro. Pero sí, por otro lado, sé que ya nos conocemos, que eres una mamá responsable, que va a estar viniendo a sus controles de forma periódica, que esto ha sido porque fue un resfrío que nos retrasó y que nos vamos a poner al día, me podría tomar con un poquito más de calma y, claro, no ser la mala que le pone 3 pinchazos en un solo día. Pero a veces es por eso. Creo que las dos metodologías son válidas y ya es cuestión de confianza y de efectivamente relación médico-paciente, el hecho de poder decir, ok, podemos tomárnoslo con calma o no, ya, ¿sabes qué? Acá aprovechemos porque tengo miedo de que no tengamos otra oportunidad. El pediatra termina siendo psicólogo de la mamá. A veces un poquito. Pero claro. Sí. Mira, también hay como un mito que ellos son más chiquitos y más gorditos. Bueno, mito no es que sean pequeños, de talla sí son más pequeños, pero la gordura está asociada al síndrome de Down o es porque somos muy permisibles. Un poco de los dos. No, hay una distribución distinta de la grasa, de todas maneras. También, y eso no se generaliza, hay algunas enfermedades metabólicas más asociadas en síndrome de Down que a veces han pasado desapercibidas antes y que ahora se está dando un mejor manejo, entonces no necesariamente tienen que tener eso, de que son más redonditos. Pero también hay enfermedades asociadas como hipotiroidismo o algunas alteraciones metabólicas que requieren uso de corticoides mucho más frecuentes, que eso sí altera la distribución de la grasa corporal, por ejemplo, ¿no? Pero son ya casos específicos. Okay. O sea, ya depende. Cada niño es distinto. Tenga o no tenga síndrome de Down, cada niño es distinto, es único, es diferente, se tiene que evaluar como persona única, ¿no? Entonces, no, a veces, por más que querramos tener una línea de qué tenemos que hacer con, o sea, ya es, paciente con síndrome de Down debe cumplir con esos requisitos, pero a veces los tenemos que ir variando porque no todos son iguales. Exacto. Uh-huh. Katy, cuando uno conversa con mamás, a veces uno escucha el hecho de que vaya al pediatra y dice, no, ya fue pediatra, entonces ya está bien en tales cosas, ya no voy al cardiólogo, ya no voy al hematólogo, ya no. Entonces, ¿qué cosas sí puede responder un pediatra y qué cosas los papás tienen que saber que tienen que seguir con las especialidades, con las diferentes especialidades, ¿no? Hasta dónde llega un pediatra y hasta dónde los papás tenemos que buscar profundizar y no responsabilizar solo al pediatra de que no, ya me dijo que sí, entonces no hago más nada. Qué difícil pregunta. Yo creo que en un paciente con síndrome de Down debemos hacer, o sea, primero son descartes. Si descartamos y no tenemos patologías asociadas, si realmente descartamos que, y creo que lo principal y siempre lo hemos repetido un montón son las patologías cardíacas, si no hay, ok, te salvaste del cardiólogo. Yo igual creo que tendría... seguimiento. Pero ya no hablamos de una vez al mes, sino de repente de los 6 meses o al año, como un chequeo extra para decir, ya, realmente acá no había nada. Uh-huh. Y ya está, seguimos con nuestras vidas y pasamos de tema. Un segundo punto es los niños con síndrome de Down con mucha frecuencia hacen hipotonía. O sea, tienen mayor debilidad muscular y les cuesta un poco más hacer los ejercicios o llegar a los, lo que hablamos...
Se me fue la Tonicidad palabra. muscular. La tonicidad muscular, pero los hitos del desarrollo. Entonces, definitivamente necesitamos ayudarnos de terapias y terapia física, que es sumamente importante de un inicio, porque todo esto nos ayuda a la fuerza, y la fuerza sin querer nos lleva a mejor, mejor patrón respiratorio, porque al final los músculos son los que nos ayudan inclusive a respirar. Entonces, hasta tener debilidad muscular nos lleva a estar predispuestos a infecciones respiratorias a repetición. Claro. Entonces, o también esta hipotonía, esta debilidad nos puede llevar a hacer pequeños trastornos de dilución, de succión de dilución. Entonces no succionamos o no dilutimos de forma correcta, nos microaspiramos y tenemos problemas respiratorios a repetición. Son pequeñas cositas que hay que irlas viendo en el camino de por qué se enferma tanto. Y a veces no nos damos cuenta que puede ser por esa misma hipotonía que tienen y la importancia que radica las terapias en esta época, ¿no? Que de repente no la van a necesitar después, porque ya, dependiendo de lo que tengan en casa, el incentivo, el estímulo, lo podemos manejar. Pero en un inicio, si tenemos un niño sumamente hipotónico, tenemos que ayudarlo con terapias. Y eso es otro punto que también no lo puede hacer el pediatra solo. Claro. Porque hasta el habla depende muchísimo de la hipotonía que pueda tener, ¿no? Exacto. Qué importante tener el acompañamiento de un pediatra y que sea de confianza porque me imagino que conversas y bueno, la mamá, el papá son los que más dudas tienen, más inseguridades. Y ¿alguna vez te ha tocado algún caso que recuerdes y que, eh, que sea entonces una experiencia que hayas tenido, algún caso con algún Sí, por supuesto. que te gustaría compartir con nosotros? Sí, claro. Mi recontra engreída del hospital, la conocí 2 mesecitos. Había salido de su primera cirugía cardíaca. Una gordita con ella sí, muchas comorbilidades. No solamente nació con síndrome de Down, sino que se fue de alta casa justamente porque faltaba información. En ese momento no le dieron la información adecuada y faltaron terapias. Tuvo una deshidratación severa. En los primeros días hizo una ictericia severa que la llevó a tener problemas neurológicos a largo plazo. Ha tenido 3 añitos de vida, múltiples comorbilidades, pero de verdad que no solamente un diagnóstico y no solamente comorbilidades, sino una personalidad. Para mí siempre ha sido mi rebelde sin causa, siempre será la rebelde sin causa. Hacía lo que quería, se tuvo que hospitalizar múltiples veces, ha estado en UCI múltiples veces, pero ha salido de las veces que quiso y bueno, el día de hoy ya no está con nosotros. Tuvo que dejarnos porque su cuerpito ya no dio más para podernos acompañar. Pero en los años que nos acompañó, de verdad que se notó su personalidad, se notaba lo que quería, era recontra feliz, transmitía felicidad, y eso que no solamente era un diagnóstico de síndrome de Down, sino múltiples comorbilidades alrededor. Pero a veces, repito, no solamente es ver una enfermedad, es ver al niño, es ver al entorno, creo que, y ahora que estamos haciendo este podcast me voy a enfocar más en dar información sobre pacientes con síndrome de Down, pero ver la importancia que es tener información a la mano, ver signos de alarma, estar atentos para poder revertir algunas cositas que sí se podrían, ¿no? Definitivamente una cardiopatía no la podemos corregir, claro, pero estar atentos a la parte nutricional, a ver signos de alarma de un inicio, a señales, por ejemplo, y creo que lo han hablado en alguno de sus últimos episodios, cuando tenemos pacientes neurológicos y que a veces son sumamente sutiles esos signos, ¿no? De las convulsiones, porque no hacen las convulsiones clásicas grandes de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, sino hacen unas convulsiones muy pequeñas, de un movimiento del ojo, del movimiento de la cara, del movimiento de la mano. Y es importante, y ahí un dato, es importante que lo filmen, porque basta que lleguen al médico, al pediatra, al neurólogo, a quien sea, y no lo va a hacer. Exacto. No sé si les pasa. Sí, claro. Está sumamente enfermo y llegan al consultorio y respiran perfecto. Sí, sube, baja, corre, ya salta y regresa a la casa y la tos, el moco, todo sí. Ya, lo mismo pasa con las convulsiones. Entonces, un dato es, ahora que tenemos todos los celulares con cámara, si están viendo esto, empiecen a filmarlos antes, para que ya lo pueda ver con el neurólogo, pero sí, ese es otro dato también para evaluarlo en el camino, ¿no? No solamente son epilepsias, a veces hacen síndromes convulsivos, síndrome de West.
Sí, el síndrome de West es un caso que nos ha tocado ver y precisamente una mami nos compartía que la forma de diagnosticarlo fue porque ella fue por su instinto. El síndrome de West está Estábamos hablando Sí. de la mami que sí, pues que nos comentó que justamente identificó ay, Dios el mío, síndrome de West, el síndrome de la West convulsión. la convulsión de su hija que era aparentemente imperceptible, pero que ella lo logró filmar, lo logró pasar a su pediatra, a su neurólogo y finalmente su diagnóstico hizo que puedan tomar cartas en el asunto, si no hubiera conseguido. Es que a veces es difícil porque son movimientos muy sutiles, difíciles de describir y que se pueden confundir con otra cosa. Entonces, si no lo ves, o sea, hay que verlo, hay que reconocerlo. Y aparte, yo creo que si estás informada vas a estar más pendiente, porque ese síndrome de West, por ejemplo, no le va a dar a los 15 años, es solo en un periodo muy corto de infancia, ¿no? Así es. Katy, ¿qué tan importante crees que es las creencias, la fuerza de los papás en el seguimiento de un diagnóstico para un Sumamente hijo? importante, sumamente importante. O sea, los niños dependen de los papás. No sé si en buena hora o lamentablemente depende de los papás en muchos casos. O sea, tenemos papás muy informados, muy atentos, que hacen el seguimiento correcto, que están pendientes, pero también he visto papás del otro lado que los dejan de lado, que nos llegan al hospital pacientes sumamente desnutridos, descuidados. O hasta creencias religiosas, ¿no? Que evitan que Que los se les dé el médicos tratamiento trabajen. específico, que se les dé, o a veces, y entiendo, la polifarmacia es sumamente difícil de aceptar porque ¿por qué le están dando tantos medicamentos a mi hijo tan chiquito? Pero o sea, son necesarios en algún momento. Si tenemos un problema del corazón que necesita medicamentos, a veces no es un solo remedio. Usualmente en el hospital manejamos de 2 a 3 medicamentos por paciente solamente para ver el tema del corazón. Sin hablar de que muchas veces se necesita vitaminas que debemos agregar, sin hablar de que a veces tenemos un problema metabólico o hipotiroidismo, entonces hay que dar otro medicamento, sin hablar de que necesitamos acudir a los controles que no es fácil porque tenemos que solicitar exámenes de laboratorio, o sea, exámenes auxiliares, hacer un monitoreo más o menos estricto, o sea, es otra cosa, ¿no? En los pacientes que ya tienen diagnóstico de síndrome de Down, los exámenes de laboratorio son más frecuentes y se consideran más enfermedades a descartar, ¿no? Entonces eso también es algo que debemos tener en consideración. Sé que han hablado con un hematólogo que ya no me voy a explayar en el tema, pero que les ha hablado sobre una enfermedad en específico que hay que hacerle seguimiento, claro, porque no sabemos si tiene buen pronóstico, pero no sabemos en qué momento puede aparecer, ¿no? Y hay que estar atentos. Claro, y además la intervención, como mencionabas hace un momento, si uno interviene, tiene un pronóstico distinto. muy bueno. Exacto. O sea, tiene un pronóstico muy como bueno. La prevención, ¿no? Claro. Siempre. Así es. Ay, Katy, qué buena entrevista la que vamos llevando. ¿Qué les podrías recomendar a nuestra comunidad padres con síndrome de Down? Paciencia. Paciencia. Es definitivamente, como pediatra me enfoco en el paciente. O sea, mi prioridad es mi paciente, pero cuando uno recibe esa noticia, o sea, la noticia no solamente es el paciente, es la familia, o sea, se reorganiza todo, ¿no? Uh-huh. Porque no es paciente que si no tiene enfermedades asociadas, bien, va a ir a casa, va a ir a sus controles una vez al mes, va a ser como un niño que no tiene un diagnóstico de síndrome de Down. Pero si tenemos una cardiopatía, si tenemos un problema metabólico, si tenemos un problema gastrointestinal, es un paciente que requiere controles más frecuentes. Es una mamá, papá, tío, abuelo o cuidador que tiene que ir a sus controles mucho más seguido, que requiere más tiempo para dedicarle. Hablamos de la importancia de las terapias. Las terapias también es dedicarles tiempo, es acompañarlos. Estamos hablando de un paciente con mayor riesgo de que se pueda enfermar. Entonces también no solamente es el paciente, es la familia, es el entorno, son las relaciones, es el tiempo. O sea, es un mundo, ¿no? Es bastante distinto. Me encanta que tengan esta plataforma para poder hablar del tema porque deben tener muchas mamás, papás, abuelos que se sienten identificados con lo que se habla, ¿no? Es todo un mundo. Así es. Ahí vamos caminando. Desde ya queremos agradecerte muchísimo el haber venido, el darnos tanta información y
invitarte para otra oportunidad Encantadísima. con toda la experiencia que tienes. ¿Quedamos? Sí, de veras, Katy, gracias porque nos transmites mucha empatía con toda nuestra comunidad. Creemos que el pediatra creo que es el primer profesional que nosotros vemos apenas nace nuestro hijo, y es el que nos va acompañando y hace también de pediatra y de psicólogo prácticamente de los papás. Y es clave la postura que el pediatra tenga para que los papás puedan guiarse y puedan hacer los diferentes exámenes y puedan tener la confianza. De verdad, gracias por aceptar esta entrevista y gracias a toda nuestra comunidad por seguirnos. Esperamos que sigan los consejos de Katy, que estemos atentos a hacer los controles que corresponden a nuestros pequeños, que estemos atentas a lo que nos dicen los pediatras, y creo que ningún examen está de más, ¿no? Es mejor en algunos casos que pequemos de más que de menos. Gracias de verdad, gracias por este nuevo episodio, y síganos en nuestras redes y acompáñanos en nuestro siguiente episodio. Gracias, hasta luego.